Yo soy Laura y les doy la bienvenida a Los Laureles de la Noche, este rincón literario para celebrar Halloween. Clasificando todas las historias de brujas que he leído hasta la fecha. Y bueno, para hacer esta clasificación voy a hacer un tier list y es como lo mismo que hice el año pasado con los vampiros, pero esta vez sobre brujas. Entonces voy a empezar. Para comenzar les voy a explicar un poco en qué consiste la clasificación. En el primer nivel, a las obras supremas de brujas, tenemos esas que reunidas en medio de una hoguera, en un aquelarre, simplemente flotan y levitan y ascienden por su magnificencia literaria y lo que han supuesto para mí como lectora. Las obras que a mí me parecen perfectas de perfectas, tanto por su carácter literario como por su manera de abordar la brujería. En el segundo nivel, Inquemable, obras súper buenas que también me encantaron, que simplemente si las arrojaras al fuego, pues no arderían o permanecerían ahí entre las llamas para luego vengarse de ti con un maleficio. Y esas obras quizá están a un nivel un poco más abajo de Leviatán, o bien porque me hubiera gustado que abordaran más el tema de la brujería o le faltó algún detalle para que fuera perfecta, según mi opinión. En el siguiente nivel está Mi gata desaprueba, que son historias pues que a mí me encantarían, pero quizá a mi gata no tanto por su manejo literario. Y en Faltan ingredientes tenemos historias que no me convencieron a mí personalmente, o bien por su calidad literaria más que todo, y el abordar de los temas. Entonces, vamos a iniciar con este libro que me leí hace 2 años, no, fue el año pasado, perdón. Se trata de Bienvenidos al Castillo de Shirley Jackson. Esta obra a mí me súper fascinó por esta construcción de narración poco fiable, por el vínculo entre hermanas, por la importancia de las plantas en la obra, la tensión familiar, la oscuridad, y un lenguaje muy mágico de la narradora, como que ella tenía una forma de hablarte que por eso es que en mi cabeza, tanto por la aparición de venenos en la obra como por el lenguaje tan mágico de la protagonista, yo pensé, voy a poner en esta lista a Siempre hemos vivido en el castillo, que es una novela muy especial, casi perfecta, perfecta para mí, para mi corazón, pero la voy a poner en Inquemable porque sí es verdad que el tema de brujas no está abordado de una manera así tan al grano y específica y directa. Entonces, por eso para mí es Inquemable. Aquí en siguiente nivel tenemos, bueno, la siguiente de la que les voy a hablar se trata de Sueños en la casa de la bruja de Lovecraft, y esta historia a mí me marcó mucho. La primera vez que la vi fue en la adaptación de Guillermo del Toro de Gabinete de las Curiosidades y luego pues dije, bueno, voy a leerla y la disfruté mucho. Hasta ahora es lo que he leído de Lovecraft que más me ha gustado. Y me encanta también el tema matemático en la obra, cómo lo presentan, la figura de la bruja y sobre todo el tema del familiar. Es una criatura que todavía yo siento caminar en mis sueños y me pone nerviosa, el Brown Jekyll de este libro. Entonces, por eso yo la voy a poner en levita, por la construcción del imaginario y sobre todo el personaje de Azathoth, como que se trata de una bruja que está más asociada que a los típicos demonios del cristianismo, a deidades cósmicas, y eso a mí me emociona por completo y le da un toque bastante fresco, a mi parecer. Bueno, ahora tenemos un libro que leí hace 2 años que se llama El bosque de las cosas perdidas, de un talante, un carácter más juvenil, que a mí me pareció muy lindo y me conmovió la historia y lo que ocurría narrativamente. Sin embargo, a mí no me gustó la calidad literaria de, por ejemplo, la ambientación. O sea, aunque me gustaba el entorno en el que estaban, yo creo que pues la autora hubiera podido esforzarse muchísimo más para generar una atmósfera más envolvente si hubiera dado uso de un lenguaje más trabajado, más poético, porque usaba muchos lugares comunes a la hora de construir el entorno y el lenguaje pues, se quedaba muy en la superficie y el personaje pues
no lo desarrollaron o sea, siento que le faltó trabajo a esta historia para haber sido de buena calidad. Sin embargo, es disfrutable y entretenida. Le voy a poner en le faltan ingredientes, porque de hecho es que sí tenía los ingredientes, pero lo que siento que no tuvo fue trabajo. Fue como si en lugar de poner los ingredientes en la olla o el caldero literario, los hubiera sacado y ya. Y bueno, no voy a decir que sea mala en sí, es una obra de hecho muy disfrutable, pero yo siendo crítica no, no le puedo dar más puntos. Ahora tenemos Las Voladoras, específicamente el cuento que abre este libro, Las Voladoras de Mónica Ojeda, que si bien tampoco son brujas directas, sí se acerca mucho a la imagen que tenemos a veces en Latinoamérica de brujas que están caminando por el tejado de la casa rural, que bailan en el techo y bueno, vuelan. Sin embargo, aquí utilizan esta imagen de una forma muy simbólica y especial, haciendo crítica social intensa. Y a mí esto me parece brillante lo que hace Mónica Ojeda, que es una de mis grandes inspiraciones y por eso, o sea, en este caso no sería Levita, sino Vuela, tal cual como su nombre lo indica. Es una obra sobre brujas para mí suprema y otro de mis cuentos favoritos junto a otro del que les voy a hablar enseguida. Ahora tenemos mm, Cuando yo era bruja, de Charlotte Perkins Gilman, que de hecho es otra de mis autoras preferidas de todos los tiempos. Ella fue la que escribió El tapiz amarillo y también tiene una historia donde se va un poco por el lado fantástico, la vena fantástica, y habla de la temática de brujería desde un ángulo muy de crítica social y tal vez también feminista. Me encanta la frescura con la que lo hace. Me parece súper entretenida esta historia y mm, no sabría si ponerla en inquemable porque me hubiera gustado que fuera un poco más larga, como que trabajara más profundamente a otros personajes femeninos además de la protagonista, solo por ese detallito en inquemable, pero les recomiendo muchísimo esta historia. Volviendo a sacar a Shirley Jackson aquí a colación sobre la mesa, ella tiene un cuento que se llama La Bruja, que brillante la forma en la que tiene esta capacidad de mantenerte en tensión en un relato tan corto y tan sencillo. Es un viaje en tren donde hay un niño protagonista que pues todo el tiempo está hablando de que está viendo la bruja y algo pasa y me pareció muy original y especial y novedoso la forma en la que cogió en la que Shirley Jackson tomó este concepto de la bruja. Y yo creería que por esa originalidad se merece Levitar. Entonces la voy a poner en Levita. Bueno, ¿qué más tenemos por acá? Ok. La Madre Serpiente, una historia vudú que ocurre en Haití con básicamente la madre de un presidente muy malo que pues es bruja. Y me encantó esta historia, la disfruté mucho cuando la leí, me encantó cómo mezclaba la brujería y la política y todo ya en un entorno más tropical y ya no una brujería tan tradicionalmente eurocéntrica, sino que era una brujería ya más autóctona. Aunque me gustó muchísimo, hay unos temas como racistas en el libro, de cosas que el narrador dice que me chirriaban muchísimo y aunque sé que la época podría justificarlo, pues mi gata lo desaprueba. Así que ahí se queda. Luego la más reciente que leí, creo que la leí fue ayer, se trata de La bruja de la ciénaga. La encontré de hecho en audio cuento en YouTube de una autora victoriana. Me gustó mucho la ambigüedad, cómo esta historia queda abierta y la manera en la que lo ambiguo te hace entrar en duda de lo que está ocurriendo. Pero sí, de esta historia me encantó esa figura de la mujer que habitaba en la ciénaga y la forma en que estaba conectada con la ciénaga, pero me hubiera gustado que desarrollaran y trabajaran más otro aspecto de la historia, que era la conexión entre el narrador protagonista y esta mujer, que sentí que tenía más para ahondar y no se ahondó tanto.
Entonces por eso lo voy a poner en inquemable. Si se hubieran dado más, esta historia levitaría desde mi perspectiva. Bueno, la siguiente la leí en una antología y se llama, es de un autor alemán, bueno, de dos autores alemanes, de hecho, o franceses. Ya no me acuerdo si son franceses o alemanes, perdónenme. El caso es que se llama El ojo invisible o El albergue de los tres ahorcados. Muy gráfico el nombre, pero bueno, no podría haber ahorcados, no podría haber brujería sin ahorcados y viceversa. Y bueno, esta historia sí tiene una figura de la bruja bien directa. Me gusta mucho cómo la trabajó y la tensión también que iba en aumento. Tú no sabías si esto iba a terminar bien o mal para el narrador y yo no les voy a decir para que se lo lean. Así que la voy a poner en... estoy entre que levita o la voy a poner en inquemable porque siento que le faltó algo que todavía no consigo verbalizar bien qué es. Pero estuvo muy buena esta historia. Ahora pasando a mi joven amigo Roald Dahl, el abuelito cool gótico, o así lo llamo yo, es mi abuelo gótico escritor. Roald Dahl escribió Las Brujas y me encanta la forma en la que creó a estos personajes, su humor oscuro siempre me ha fascinado y cómo lo aborda en esta historia está espectacular. Aquí hay de todo, hay ratones, brujas malas por el simple hecho de ser malas y odiar a los niños, una abuela cool, no sé si ya dije que había ratones y también hay dulces. Delicioso. Y de hecho, me hace pensar que quiero llamar a las brujas de esta historia. No sé si ustedes han escuchado, pero los niños están gritando en la cancha de abajo mientras yo estoy grabando. Y a mí me da algo y yo quiero llamar a las brujas de esta historia, pero me contengo. Entonces la voy a poner en levita, porque estas brujas son tal cual como esa imagen de brujas que me daban miedo cuando yo era niña. Luego tenemos una de mis favoritas de todos los tiempos, Aura, que tiene una calidad narrativa espectacular, porque al estar escrita en segunda persona implica, se trae al lector directamente a que viva en carne y hueso lo que está viviendo el protagonista. Y aunque no tiene como una brujería directa de está pasando de la bruja es esta, está haciendo esto, tú sí puedes inferir en el ambiente, en lo ritualista que hay, o pues los rituales que se presentan en la obra, el simbolismo, sobre todo es una obra súper cargada de simbolismo y me fascina esa exploración que hace a la mujer y a la hechicería de la bruja vista por un hombre que está intentando entenderla, traducirla en cierto sentido. Por eso completamente esta obra levita por encima de toda la literatura de Carlos Fuentes. Bueno, yo no he leído mucho a este hombre, no puedo comparar, pero para mí Aura levita entre muchísimos libros clásicos. Luego tenemos a Carcoma, que lo leí este año. Se trata de una novela espectacular donde aquí tenemos una perspectiva femenina narrando también. A diferencia de Aura de Carlos Fuentes, donde narraba el hombre, aquí narra a la chica, de hecho la nieta, y me fascina la forma en que exploran la conexión de los personajes, la abuela y la nieta, con la casa, su pueblo, su entorno y con su propia historia. La manera en que aparecen los muertos y los rituales aquí también es bien entretenida. Y tiene algo magnífico y genial y es que hace a través de estas imágenes, de esta brujería, una crítica social profunda hacia el clasismo. Y a mí me parece muy bien logrado este balance en esta historia donde todos los personajes son malos o bueno, grises, no hay ninguno ejemplar, todo se siente oscuro y turbio. Creo que está súper bien trabajado, creo que no se pudo haber hecho mejor y por eso la voy a poner en levita. Aquí tenemos una historia que se va por la vena histórica, más que fantástica, y se trata de La bruja Lois, de Elizabeth Gaskell. Y aquí en esta obra, pues se enfocan no tanto en la figura de la bruja en sí o en la brujería, sino en la superstición y en la paranoia del pueblo y la crueldad a la que pueden ser llevados por esta paranoia. Para mí completamente levita, es muy emocionante de leer. Incluso me recordó un montón a La Bruja, a la película de Robert Eggers, La Bruja Lois me recordó. Ahora voy a pasar a una que tiene reseña aquí en este canal, que de hecho la denominé como el mejor cuento gótico de brujas. No me arrepiento de nada.
Y se trata de Mater Tenebrarum, de Pilar Pedraza. La pueden encontrar en la antología Arcano 13, donde hacen un trabajo súper espectacular entre esta figura de la bruja, la nieta y la abuela también vuelven a aparecer en esta historia, y la oscuridad de la muerte, los entornos, todo es muy oscuro, muy siniestro. Me fascina el trabajo que hace Pilar Pedraza con esta obra y levita por completo. Ahora tenemos a una que se trata de Janet la Torcida de Robert Louis Stevenson. Tenemos a una figura también de una mujer perturbadora, donde viene pues la perspectiva masculina, que es la que lo narra, donde observa cierto cambio en esta mujer Janet. También esta historia a veces es clasificada como historias de posesiones demoníacas. Tiene algo muy siniestro y oscuro, sobre todo en torno al personaje de Janet, y deja bastante curiosidad y ambigüedad. Siento que faltó para que la historia me agitara emocionalmente con la misma profundidad que todas estas obras que levitan, entonces por eso para mí viene acá en Inquemable, porque creo que está muy bien hecha, pero le falta un je ne sais quoi. Luego tenemos este libro que es bellísimo, recomendadísimo, mi libro ilustrado favorito de los que tengo, Antiguos Cuentos de Brujas. Batallé mucho para conseguirlo. El caso es que esta obra lo que hace es que trae como retellings de historias de brujas, bien sea de la mitología, de las leyendas clásicas o de algunas historias clásicas, y las vuelve a narrar con unas ilustraciones buenísimas, o con cierto giro también, enfocándose en la brujería y el personaje de la bruja. Como por ejemplo hay uno que es sobre las brujas de Macbeth y lo cuentan desde la perspectiva de una de esas tres brujas. Y yo lo recomiendo muchísimo porque pues completamente disfrutable para mí, levita, pero el único detallito es que siento que tenía muy poquitos cuentos, o sea, si hubiera tenido más cuentos, y solo por eso lo voy a poner en Inquemable, pero la calidad de los cuentos que tiene levitan. Ahora, la última novela que me leí, que pues todavía la estoy procesando emocionalmente porque qué historia gótica, se trata del Monje de Matthew G. Lewis, donde más que ser una obra de brujería, y quizá no es la primera obra que se nos vendría a la mente al hablar de novelas de brujería, denuncia la corrupción religiosa, la hipocresía religiosa, la crueldad de la Inquisición, y lo hace de una forma muy siniestra e inteligente, no se guarda nada, es una historia bastante gore de hecho, y me encanta la presencia o la importancia que va cobrando la brujería en esta historia, porque hay una figura de una hechicera en la historia que a mí me dejó boquiabierta y enamorada, y por eso pienso que vale la pena completamente ponerlo en esta lista. Y solo por el hecho de que pues el tema central no sea la brujería, la voy a poner en Inquemable, pero en sí, por calidad de esta obra, por calidad de esta obra, levita. Sin embargo, hay tres aspectos que no me terminaron de convencer, pero es que no se los puedo decir aquí porque son spoilers, porque son en el final. Entonces, si ustedes están interesados en que yo haga una reseña del Monje explicando qué fue lo que a mí no me convenció de esta obra tan buena, sobre todo de su final, díganme en comentarios, y lo que ustedes me pidan son órdenes, o sea, sus deseos son órdenes. Yo soy aquí la brujita que les va a cumplir todos los deseos literarios que ustedes tengan. Ahora, volviendo de nuevo al tema Salem, que ya lo hablábamos acá en La Bruja Lois, vamos con el joven Goodman Brown, que aquí ya no tenemos una protagonista femenina, sino un protagonista masculino, y la brujería también está bien indirecta, y también igual que en El Monje se ve que hay cierta crítica a la hipocresía, a la doble moral, y también se enfoca mucho en la comunidad, más que solo una persona en específico y su corrupción, más en la corrupción comunitaria. Pues igual que con muchas historias que pues siento que está súper bien hecha, igual le faltó algún detallito, explorarlo más a fondo para terminarme de convencer, quizá ser un poco más novedoso. Para su época probablemente lo fue, pero bueno, lo pondré en Inquemable. Siguiendo en el caso de Salem, tenemos La Letra Escarlata, una historia que también pues me súper disfruté leyendo,
que si bien no va en torno a la brujería, sí hay una importancia muy grande de la superstición de los personajes, del imaginario en el entorno acerca de los castigos de la comunidad hacia lo que se sale de lo esperado por la religión. Y había muchos guiños a lo que es la brujería. Pero al no ser pues una historia tan directamente de brujería y ir en torno a ella, la voy a poner en Inquemable. Porque pues una intensidad emocional muy poderosa y una novela gótica que creo que muy recomendada. Y tenemos de último acá este cuento que se llama La satanista de Mary Crawford, que aunque me gustó mucho, digamos, el tema de cómo se exploraba la relación madre-hija, la toxicidad y tensión entre esa relación, y que tenía como un ambiente que me recordaba mucho como si mezclaras Suspiria con el bebé de Rosemary de alguna manera, no me convenció la calidad literaria en cuanto a que algunos diálogos los sentí sobreexplicativos. Entonces ahí me perdió y me terminó de perder más cuando sentí como que el final se iba muy moralista, lo sentí muy como moral, como un regañón moral, y por eso la pondrían Le faltan ingredientes. Y bueno, pues este sería el, el ranking final, la clasificación final. Claramente me faltan muchas historias de brujas por leer, tengo una lista gigante y pues voy a irme encaminando a leerlos, también de acuerdo con las recomendaciones de ustedes. Cuéntenme de estas historias cuáles les gustan, cuáles no, eh, cuáles me recomiendan que lea. Y pues estoy atenta. Feliz Halloween. Les deseo lo mejor, los mejores hechizos de felicidad, armonía y buenas lecturas para ustedes. Chao. ¡Mua!